rápidamente para verlo. José, bienvenido, señor. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, doctor Dugan? ¿Todo en orden? Yo ¿Bien, peleándome con los anticuarentena, pero sí, bueno. escuché. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la emoción más poderosa? ¿El amor, la solidaridad, el compañerismo, el odio? El odio te iba a decir. El odio es fuerte. El odio es fuerte. Bueno, yo creo que una de las más poderosas es el miedo. Y lo También. estamos viendo en estos momentos. Un futurólogo, un investigador del CONICET que está escribiendo cosas muy interesantes, se llama Emiliano Gatto, dice que estamos viviendo una época del miedo. Yo lo escribí en una editorial. El miedo es la música funcional de la pandemia, digamos, ¿no? Lo que suena de fondo de la pandemia. Gatto dice, el miedo no viene de la incertidumbre, sino que viene de que sabemos lo que va a pasar. Es decir, el problema del pánico que estamos sintiendo, que muchas veces sentimos, no es no hacernos una idea, sino no poder deshacernos de una idea. Hay una idea que nos persigue porque lo vimos en Italia, lo vimos en España, lo estamos empezando a ver en Brasil. Esa idea está hecha de ambulancias, de respiradores, de fosas comunes. Esto es Nueva York. Sí, sí. Fosas comunes en Nueva York. Es decir, sabemos lo que va a pasar, o lo que puede pasar. Eso nos persigue, ese es el origen, creo yo, de este pánico que nos está, de algún modo, atenazando. Y también es el origen, porque ¿qué es lo que hace el miedo? ¿Por qué es tan poderoso el miedo? Porque el miedo está haciendo tolerable cosas que hasta hace poco tiempo nos podían parecer inconcebibles. Por ejemplo, la gente está muriendo sola. Sí. Hace 2 meses vos le decías a una familia que tenía que dejar que su abuelo muriera solo y te decían, pero ni loco. ¿Cómo? Yo lo quiero acompañar hasta el final. Funerales solitarios, funerales virtuales, gente que se va al hospital, lo hemos visto mucho en Italia, adultos mayores son trasladados al hospital, se despiden, no saben si van a volver o no. Sí. Y a lo sumo tienen que tener cargado el celular para poder despedirse de forma virtual. Es decir, el miedo, el pánico es lo que permite que aceptemos como tolerables cosas que hace 2 meses... Bueno, el encierro también, ¿no? El encierro, efectivamente. ¿Y cuál es el origen de este miedo? Yo creo que hay un origen muy claro, que es que está trastocando nuestras condiciones de tiempo y espacio. A ver, el primer caso de coronavirus comprobado fue el 4 de diciembre. Pasaron 4 meses, parecen 4 siglos. Las noticias, Richard Hartz, un internacionalista... Eso en China, ¿no? En China, Sí, sí. 4 meses. Pasaron siglos. ¿Cuántos días llevamos de cuarentena acá, Pablo? ¿40 más o menos? Sí. ¿No la parecen verdad. 180? O sea, parecen mucho más. A ver, yo decía, ¿qué es la cuarentena en esencia? La cuarentena en esencia es achicar el espacio para estirar el tiempo. Achicar el espacio, quedarte dentro de tu casa, cerrar fronteras, clausurar vuelos, interrumpir vuelos, meterte dentro de tu espacio cotidiano, personal, achicarlo al máximo para estirar tiempo, para que el sistema de salud se prepare, para que la curva se aplane. Eso Para es que la aparezca la cuarentena. vacuna. Para que aparezca la vacuna, efectivamente. Eso es la cuarentena. Entonces, se están trastocando las condiciones de tiempo y espacio. Y eso yo creo ¿Para que esta ayuda... obra? ¿Ya hiciste referencia a esta obra? No, ahora la voy a Ah, mencionar. Es una obra del siglo XVI. El siglo XVI. ¿La conocés? Está en el Museo del Prado. Creo que la vi en el Museo del Está en el Prado, Museo sí. del Prado. Es de Pieger Bruegel. Es Ajá. un gran pintor flamenco del siglo XVI. Ahora te la cuento, pero entonces yo decía, es el tiempo y espacio lo que nos está trastocando, lo que está trastabillando, lo que tartamudea y lo que yo creo que está en el origen de este miedo que tenemos. Ahora, ¿no estás soñando más vos? ¿Viste que hay estudios que dicen que la gente está soñando más? 3 sueños por noche, dice que la gente que tiene. Sí. Efectivamente, eso tiene que ver con cómo se están cambiando el tiempo y el espacio, son las condiciones que tiene el ser humano para orientarse, ¿no? Lo que tiene para atrás, el tiempo, el espacio, cómo se mueve. La gente siente que se ha detenido. ¿Sabes cuál es la canción que más éxito tiene hoy en día en ¿Cuál? España? ¿Quién me ha robado el mes de abril? De Bueno, una famosa canción de Joaquín Sabina, sí, ahí la tenés, viejísima. claro, efectivamente. Pero ¿verdad? ¿El mes de abril dónde estás? ¿Dónde ¿Qué está? hicimos Se el mes fue, de abril? se Nada. fue, efectivamente. Bueno, yo decía, Richard Hartz dice que lo que está pasando es que el tiempo se está acelerando al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que nuestro tiempo personal se estira, se hace eterno, el tiempo de la historia se acelera. Hoy se conoció, por ejemplo, que el desempleo en Estados Unidos va a trepar, dicen, al 19% a fin de año. Una noticia que hubiera generado meses de conversación, de discusión pública, y que ahora pasó en medio del torbellino de noticias con las que nos desayunamos todos los días. Entonces, el tiempo y el espacio están trastocados y esto genera un terror pánico. Nos reenvía al pasado, por eso busqué este cuadro. Este cuadro es decía Peter Bruegel, está en el Museo del Prado, en Madrid, óleo sobre tela, 1562, se llama El triunfo de la muerte y hace alusión a la peste negra, la peste bubónica del siglo XVI. La cuarentena, o sea, es que la cuarentena es una palabra de origen latín que quiere decir 4 veces 10. Era lo que se le pedía a los barcos que esperen cuando llegaban a Venecia o a Génova en el siglo XIV, cuando empezó la peste negra, porque era lo que se suponía que tardaba la enfermedad en manifestarse. Si en 40 días no había enfermos, podían bajar. Entonces,
¿Es bueno el miedo o no es bueno el miedo? Ahora, el miedo también es la... No, el miedo a veces es bueno. A veces es bueno. Yo tengo miedo de cruzar la Avenida del Libertador a todo lo que da sin un semáforo, porque tengo miedo de que me Efectivamente, pisen. ¿cuántas veces te lavas? Pablo Bueno, Dugan, bueno. ¿cuántas veces se lava las manos al día hoy? No, 4 o 5 veces por lo menos. Bueno, por eso, porque tenés miedo. Sí, sí. ¿Por qué usas barbijo? Porque No, tenés y miedo. alcohol en gel sí, 743 748 veces, Sí. por eso. Entonces, Patrick Boucheron es un historiador francés muy interesante, escribió este libro que se llama El miedo, que habla acerca de cómo el miedo se puede utilizar políticamente. Porque el miedo es también, Maquiavelo decía, gobernar es gestionar el miedo. Entonces, yo creo que la tarea de los gobiernos en este momento es agarrar ese pánico que es irracional, que es irreflexivo, que es peligroso, y transformarlo en terror productivo. Sí, o sea, hacer que el conducirlo. miedo sirva para algo. Ojalá de este miedo heredemos un mejor sistema de salud, ojalá aprendamos a lavarnos las manos todos los días, ojalá mejoremos las condiciones habitacionales en las villas, ojalá haya más agua, ojalá salgan un montón de cosas. Tal vez este miedo, por eso quería hablar del miedo hoy, tal vez este miedo sirva a la larga para algo. Sí, totalmente. Ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Tengo varias preguntas